Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, qué gusto saludarte. Ahí te estuve viendo tempranito en la mañana. Ándale, qué bueno, Juan. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, también yo te estuve ahí viendo en la conferencia de prensa matutina. Muy bien, muy bien. Como diría aquel agallo más papa, muy bien, muchachito, muy bien. Muchachito, muy bien, Alberto, gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan, a Alberto, a Juan. ¿Cómo va la desmañanada? Para mí es terrible. 4:15 de la mañana sonó el despertador y el mío y el de Ángeles y el de mi familia para que no me fuera a quedar dormido. Y bueno, pues al levantarme llegué allá como a las 5:10, pero me hicieron dar una vuelta enorme por Guatemala, Donceles, Justo Sierra, hasta que entré por Moneda y ¿qué es? ¿Correo Mayor? Bueno, no me acuerdo. Y ya pude entrar Moneda y Correo Mayor. Una vuelta de vida a los manifestantes, me imagino. No, es que parece que cambiaron el esquema de las vallas o algo así. Y total que a mí me dijeron que no, que tenía que dar la vuelta. Pero bueno, son detalles mínimos. Lo sustancial se logró y creo que fue un buen ejercicio, pero sí, la desmañanada a mí me mata. Ya vi que no se muere uno de levantarse tan temprano, ya lo corroboré hoy, pero sí cansado, porque pues ya la edad nos cuesta, Arturo. Pero bueno. Un café, Julio, tómate un cafecito, hombre. Fíjate que no tomo café, tengo décadas. Hace efecto, te va a hacer. Sí. Pero agüita y té, con eso yo me mantengo muy bien. Pero bueno, vamos a entrar a las cosas interesantes de este día. Arturo Cano, vamos comenzando contigo, por favor. ¿Cómo viste hoy el quién es quién en las mentiras en esta sección especial que presenta la Presidencia de la República? Ya has hecho con Adriana una reseña de cómo estuvo la mañanera, tanto en otros temas que abordaron como con el asunto de la Sierra de San Miguelito. Mi comentario iría más bien por las reacciones que esto ha causado, por lo que ha generado en las benditas redes sociales, donde veo que hay todavía una parte de un lado y de otro que estaban esperando sangre, que estaban esperando que rodaran cabezas, que estaban esperando que uno u otro quedara como mentiroso, que aplastaran al periodista o que el periodista exhibiera el poder. Y bueno, pues se quedaron con las ganas en todos los sentidos, porque lo que vimos, eso que está ocurriendo en las redes sociales me parece un debate algo torcido, porque lo que vimos, creo yo, fue un diálogo democrático frente a frente, que cuesta trabajo imaginar, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto frente a un periodista haciéndole preguntas y cuestionamientos con pruebas, con datos, y del lado del poder teniendo a alguien que escucha, que responde. Pues fue eso, fue un ejercicio democrático donde donde observamos disposición del poder al escrutinio y a un periodismo que no renuncia a conservar su esencia crítica. Creo que eso fue lo que tuvimos esta mañana y que es saludable que así ocurra. Por otro lado, pues volvió a exhibir las limitaciones de este ejercicio del nuevo segmento de la mañanera, que sigue teniendo sus tropezones y sus fallas o falta de rigor en el análisis de los datos y la información que procesa. La presencia ahí del área cuestionada, de la titular del área cuestionada, en el caso de la Sierra de San Miguelito, la titular de la Semarnat, revela, por otro lado, lo que yo diría que es el problema central de la comunicación de este gobierno, que es una comunicación que tiene en la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador su principal virtud, pero también su principal fragilidad.
porque aquel mensaje que no se ha emitido en la mañanera, aquel mensaje que no se ha discutido en ese espacio, pues corre el riesgo de no despertar interés, de motivar o de no provocar el interés de los titulares de las dependencias para responder, etcétera, etcétera. Es un poco resultado de esta centralización del manejo informativo que ha decidido como modelo comunicativo el gobierno de López Obrador. Bien, Arturo, gracias por tu comentario y gracias por tus palabras en la parte que a mí corresponde. Muchas gracias, Arturo. Vamos ahora, Juan Becerra Costa, ¿cómo viste la presentación hoy de la sección de quién es quién en las mentiras de la semana en la conferencia presidencial? Pues mira, Julio, el diálogo que estuviste con el presidente, las aclaraciones sobre lo que sucede allá en la Sierra de San Miguelito, el que no somos iguales, y parte de eso es que cada quien desde su trinchera sea coherente y ético y que con ello exista, pues, también la voluntad de reconocer y rectificar, además del compromiso que ahí le sacaste al presidente, pues hoy un ejercicio, sí, de democracia, Julio, se dio en buenos términos y muestra cómo el periodismo independiente tiene una fuerza como nunca antes, es punto de referencia, que así siga, Julio. Y para no repetir lo que acaba de decir, Arturo, mira, lo que no vi es quiénes quieren las mentiras, más allá de tu réplica del día de hoy, o sea, se hizo un señalamiento sobre quiénes son los que más publican en contra de la Cuarta Transformación, pero no vi ahí que señalaran una nota, un reportaje, un artículo como algo que está diciendo mentiras. Me parece una excelente idea tener una sección como esta desde Palacio Nacional una vez a la semana, pero sí tiene que ser algo serio. Tiene que estar bien armada, tiene que estar preparada, tiene que ser irrefutable, Julio. O sea, porque no se vale que salgan con toda seguridad a llamar mentirosos a periodistas que no mienten, o que su réplica a un reportaje, a una nota sea, no, pues lo negamos, ¿no? El gobierno federal niega por completo esta información, ¿no? Pues a ver, vamos a mostrar la evidencia, las pruebas, dónde se sostiene esta afirmación. Tampoco debe ser, me parece, una plataforma para exhibir a quienes resultan incómodos, ¿no? O sea, debe ser un ejercicio dirigido a informar a la población, no a señalar a quienes incomodan, a menos de que en efecto mientan. Ahí sí, por supuesto. Entonces, ojalá y se revise y se afine este ejercicio, que se lleve a su sentido original y que la discusión que de ahí se genere, pues sea de utilidad para la población, como sucedió hoy con tu réplica. Y que la atención pues no se distraiga en cosas que realmente no merecen atención, como si García Vilchis está nerviosa o no está nerviosa. Bien, gracias. Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema de la presentación hoy del quién es quién en las mentiras en la conferencia presidencial? A mí me parece, Julio, que lo que hoy ocurrió fueron, bueno, varios elementos que me parece importante tomar en cuenta. Uno, que en el ejercicio del periodismo crítico sigue teniendo un espacio y es muy importante que lo tenga y se preserve. Yo creo que estuvo muy bien el planteamiento que tú hiciste, muy serio. Alguien comentaba en el espacio informativo que me toca a mí co-conducir que pues fue una presentación bastante digna y que habla muy bien de quienes de una u otra forma hacemos periodismo crítico. Así es que por ese lado me pareció una muy buena presentación, un buen ejercicio. Por el otro lado, me parece también que es una muestra muy clara de un profundo desmentido a todos aquellos que insisten en crear la narrativa de que el del presidente López Obrador es un gobierno autoritario. Yo quisiera preguntarles cuándo en cualquier gobierno antes de hubiera sido posible una conversación de esta naturaleza, que siquiera se hubiera permitido que se acercara a un periodista sin recibir unos cuantos cates, unos cuantos golpes al presidente de México. Ustedes también les habrán tocado algunos codazos ahí cuando en algún momento pretendieron hacer alguna pregunta al anterior Tlatoani. Así que nada más por eso, el hecho de que tú pudieras ir, presentar tus argumentos y que el presidente de la República los escuchara y que atendiera y que de una u otra forma, pues simple y sencillamente expusiera su posición y que no ocurriera nada,
que no al salir del salón de Palacio Nacional te hubieran jaloneado del Estado Mayor, o que ya hubiera habido llamadas a tu medio de comunicación para decir, me lo silencias, o que cómo se atreve, etcétera. Pues es nada más con eso un ejercicio, una muestra clarísima de que, pues, que este no es para nada un gobierno autoritario. Yo creo que tenemos que valorar esto que ocurrió en la mañana, tanto en el sentido de la presentación que tú hiciste en tu derecho de réplica y el planteamiento, insisto, serio desde un periodista crítico, como también la posición del presidente López Obrador muy respetuosa, que hay que decirlo así también, de decir, bueno, no coincido contigo, pero pues qué bueno que lo dices, y de eso se trata la democracia. Y al final del día, y ese tercer elemento que quiero también poner en consideración y me parece importante, para no detenernos en lo que, como dice Juan y Arturo, en lo que se ha inundado las redes sociales, de la cara de la secretaria de Medio Ambiente o el nerviosismo de la señorita García Vilchis. Para mí lo más importante, y creo que nada más es que por eso valió la pena, como tú lo mencionaste, es que se puso un alto presidencial, por lo menos hasta ahora en el discurso, a un proyecto ecocida. Y eso me parece que nada más por eso valió la pena lo que sucedió esta mañana, Julio. Bien, Alberto, gracias en lo general y gracias por la parte de los comentarios que a mí se refieren. Muchas gracias, Alberto. Bien, hoy en la misma conferencia mañanera de prensa, el presidente en todo este contexto dijo que su gobierno va a resistir los ataques de la prensa, dijo que falta el mínimo equilibrio en los medios de comunicación en México y que ese es el porqué de la decadencia del periodismo en México. Lamentó, dijo que en el pasado estas empresas, estos medios se dedicaban a aplaudir y a callar como vasallos, pero en términos políticos, Arturo Cano, pues creo que lo sustancial es, como dice el presidente, que resistirá ante estos ataques y que hoy ya no será posible cercar, rodear y destruir políticamente a alguien desde esos medios de comunicación. ¿Qué opinas del planteamiento general que hizo hoy el presidente López Obrador, Arturo Cano? Pues, resulta congruente con lo que ha sostenido el presidente desde antes de asumir el poder, y es evidente que en la mayoría de los medios de comunicación corporativos o empresariales, pues hay una tendencia a no solo a contar con plumas críticas de opinión que en su mayoría están en desacuerdo con la 4T y con lo que López Obrador representa, sino también a tener un manejo editorial, un manejo informativo persistentemente crítico y muchas veces sesgado sobre las acciones del presidente y del gobierno. De ahí viene esta postura del presidente, de ahí viene esta decisión y la acusación permanente que él ha hecho de que estos ataques tienen que ver con que no se da chayote a la prensa o no se le financia como en el pasado, o que no se ha llegado a acuerdos con los intereses económicos que están detrás de algunos medios de comunicación. Yo creo que la guerra de la 4T con estos medios pues va a continuar y será parte de nuestro escenario político o de nuestro escenario cotidiano durante los próximos tiempos, ¿no? Ahora estamos viendo ya la proximidad, ya muy cerca, la consulta popular, y es un buen ejemplo de cómo los temas que resultan de interés para la 4T y para su partido y para sus simpatizantes, como es que la gente participe y acuda este domingo a votar, pues son prácticamente ignorados o tratados de una forma muy sesgada en la mayor parte de los medios de comunicación que han decidido plantear a sus seguidores, a sus audiencias, que el ejercicio de la consulta es inútil porque la ley no se consulta, que es un ejercicio además muy caro, que es un sinsentido, vamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí están abiertas las cartas. Este domingo tenemos esa primera estación de paso.
y más adelante, en unos meses, pues el duro agarrón que será el revocatorio del 2022. Bien, gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, el presidente de México dijo hoy en su conferencia mañanera de prensa, dio ejemplos ya los había señalado antes, pero hoy reiteró cómo algunas empresas periodísticas particulares se han beneficiado con negocios, contratos para cárceles, para atención a reclusos, por un lado, por otro, préstamos absolutamente leoninos en algunos casos, en fin, y preguntó algo así como, ¿qué hacemos? ¿Les seguimos dando dinero para que hablen bien o ya no lo hacemos? Algo así planteó. ¿Tú crees, Juan, que si hubiera el mismo esquema de convenios de publicidad del pasado, estos medios de comunicación estarían diciendo cosas distintas de lo que hoy dicen? De entrada no, Julio, por supuesto que no, pero no es lo único que están esperando. Los jugosísimos convenios de publicidad, que era una ardua negociación cada año y que incluso eran inexistentes durante el primer año de gestión de los gobiernos. No sé si ustedes se acuerdan, cambiaba de presidente y no había publicidad durante el primer año como resultado del año de Hidalgo anterior y de unos ajustó, pero va mucho más allá de los intereses de algunos grupos empresariales que tienen dentro de sus activos a medios de comunicación y que tienen que ver con políticas que está emprendiendo el gobierno actual. Bien lo acabas de decir, con nombres ahí está el préstamo al financiero, con nombres ahí está la operación de penales de Grupo Imagen, de Prodemex, que depende de Grupo Imagen, que tienen el Ceferso número 17 en Michoacán. Aquí hay que ver una cosa, no podemos meter en la misma canasta a todos los periodistas, o sea, el periodista es quien ejerce la profesión con sentido social, ¿no? La información es un bien público, pero hay quienes se hacen llamar periodistas que no cumplen para nada con esta función, no hacen periodismo. Entonces, los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, pues dan importancia a lo que les conviene, a sus propios beneficios, por encima del bien común. Y se valen de un pseudo periodismo como un arma que les permite hacerse de contratos, hacerse de dineros, extorsionar, coaccionar, gestionar. Y hoy, pues muchos de estos grupos, de estas empresas que tienen medios de comunicación, se han visto afectados no solo por los convenios de publicidad con los que ya no cuentan, sino porque otras empresas de las cuales también son dueños, se han visto perjudicadas por políticas del actual gobierno que buscan acabar con estos contratos leoninos, con esta corrupción, con esta impunidad, con este saqueo a los recursos de los mexicanos, que resultan verdaderamente alarmantes, como sucede en el sector energético, como sucedió justo con los penales que fueron privatizados, por llamarlo así de alguna manera, y que costaba pues mantener a un recluso dentro de sus instalaciones igual de caro que pagar un cuarto de un hotel de lujo, pero no tenían agua, como sucedió en el Ceferso 17 de Michoacán. Y no importaba que la celda no estuviese ocupada por algún recluso, ocupada o no ocupada, ellos seguían cobrando lo mismo. Bueno, se vienen abajo de alguna manera estos contratos, se renegocian, no hay de otra. Y pues, ¿tú crees que les va a gustar a los dueños de estas empresas el ver como un esquema en el que funcionaron ellos, sus papás y sus abuelos, porque son de familia, además, la mayoría de estas empresas que tienen medios de comunicación? Muchos empezaron vendiendo muebles y terminaron haciendo televisión. Pues ven cómo este mecanismo se ha ido desgastando y cómo ya no está funcionando y cómo se está atacando. ¿Cuál es su arma? Pues el periodismo, o lo que ellos entienden por periodismo, lo que dicen que es periodismo. Y ahí tenemos a pasquines con patas, que son más bien mercenarios de la información, que buscan utilizarla como herramienta de extorsión para poder regresar a los beneficios que tenían en el pasado o para darle en la torre a un gobierno que les está, a su vez, dando en la torre a ellos y a sus intereses. Bien, gracias Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema? Hoy
el mismo presidente de la República dijo que estos medios, aun con el daño que causan, lo tóxico que son todas esas informaciones, el odio que generan, de todas formas vamos a continuar respetando la libertad de expresión, la libre manifestación de las ideas. ¿Qué piensas sobre este tema que hemos estado abordando, Nájar, por favor? Pues mira, los hechos hasta ahora me hacen pensar que el presidente de la República pues está empeñado en que lo que dijo lo va a cumplir. Y te lo digo porque, digo, no tengo nada que preguntarles, seguramente a ustedes les ha tocado en algún momento en otros gobiernos, pues cómo es complicado enfrentar la animosidad de algún presidente, de algún funcionario público, que cómo estorban para tu trabajo. Yo recuerdo que con este impresentable sujeto Calderón Hinojosa, bueno, hacia unos me contaban, porque la verdad que nunca tuve acceso directo así a conversar con él, pero cuando yo era corresponsal de BBC, bueno, el señor nos prohibió la entrada a Los Pinos, cerró todas las puertas a nosotros, a la British Broadcasting. Me contaban que hacía cada entripado cada que leía mis despachos porque estaba enojadísimo con todo lo que publicaban. Llegó al extremo de que llegó el equipo del programa estrella de la BBC, Hard Talk, a hablar con Calderón. Y bueno, la cortesía y la BBC acostumbra que los corresponsales acompañan en las entrevistas que hace en este equipo del super programa. Bueno, pues así casi como condicionaron, o sea, si te damos la entrevista, pero que no vayan los corresponsales en México. O sea, a ese nivel llega la situación con mandatarios como este sujeto, Felipe Calderón, y con otros que fueron todavía muchísimo más duros. Entonces, a mí me parece que nada más por esa experiencia personal, lo que el presidente dice, tendría que valorarse, porque hasta ahora yo no he visto, no me ha tocado y no he sabido de presiones directas de esa manera como las que vivieron en el pasado. Por lo demás, habría que hacer también una revisión muy crítica de comportamiento de algunos medios de comunicación en estos años. El presidente, pues yo supongo que ya se hartó al momento de decir, antier creo que lo dijo con todas las letras, le dijo a Juan Francisco Ili Ortiz, el dueño del Universal, que podía seguir haciendo lo que quería, lo que quisiera, que no le iba a dar dinero. Así de simple, así a las claras se lo dijo el presidente, lo cual a mí me pareció muy bien que lo hubiera dicho de esta manera para terminar con eufemismos. Y la respuesta de ese medio, bueno, hoy publica el director del Universal una carta donde menciona que él también fue motivo de persecución política por ejercer una línea editorial independiente, libre y de apertura a todas las voces. Pues se refería a la vez en que Ernesto Zedillo, entonces presidente, inició una investigación en su gobierno por presunta defraudación fiscal. Y yo tengo la impresión que fue una especie de venganza, pero no por el tipo de periodismo que permite el dueño de Universal en ese medio, sino porque durante mucho tiempo fue el periódico favorito de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, pues Ernesto Zedillo llegó con el propósito de barrer con todo lo que tuviera que ver con su antecesor, y el Universal y Juan Francisco Ili, pues era parte de eso que tenía que barrer, pero para nada tiene que ver con un tema de respeto y la libertad y la promoción de las voces críticas. Pues claro que no. Entonces, en ese sentido, creo que sí era importante que se haga una revisión de cómo se han transformado de una u otra forma o se han desnudado los medios tradicionales en México, y hacer una revisión, insisto en esta palabra porque creo que es la que me parece que es la que mejor acomoda, de qué es lo que han hecho y qué es lo que sigue, porque para nada abona para el periodismo crítico ni para el periodismo que necesita la sociedad, y por supuesto que tampoco abona para nada a el establecimiento de una relación cordial, una vida democrática sana, porque promover odio no sirve de nada, simple y sencillamente nos mete más en este hoyo del que nos metimos durante muchísimo tiempo y que hay que encontrar la salida, Julio. Bien. Bueno, el dueño del Universal, Alberto, era tan perseguido que hasta escoltas le pusieron, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, El gobierno, quiero decir. Arrestaron a su escolta, su jefe de seguridad se hizo pasar por él en aquella ocasión cuando Zedillo lo persiguió, tan felices porque habían detenido a Juan Francisco Ili Ortiz. No, era su jefe de seguridad. Pero llegaba, no sé si se acuerdan, ahí al Universal hasta con ambulancia. Sí. Tenía una comitiva más grande que el presidente de la República.
Sí, me acuerdo. Ya me tocó cuando llegaron a hacer un cateo universal. Creo que me tocó andar por ahí. Y la verdad que pues todo el mundo sabíamos que eso era una cosa de una pantalla, pues. Yo recuerdo, y con esto quiero cerrar esta parte, si me permites, Julio, Claro. hubo una cruzada moral en el gobierno de Salinas, y lo recuerdo muy bien, en 1992, según tengo claro, cuando de pronto se decidió que se iba a quitar el subsidio, el apoyo, el chayote, pues, que será muy común en algunas fuentes del gobierno federal, y fue una propuesta, iniciativa establecida por el Universal, y el Universal se vistió Juan Francisco Illy como el paladín de la moralización y la democracia, y decía que en su periódico eso no imperaba, ni mucho menos. Y la queja que había en algunos compañeros que estaban muy enojados, recuerdo, pues era que, ellos necesitaban, desgraciadamente, por las malísimas condiciones laborales, de ese dinero, porque pues eso les completaba la quincena. Y dos, también decían, pues es que me lo quitan a mí, pero se lo van a dar al dueño. Y pues viendo la fortuna y el crecimiento de algunos medios de comunicación en términos económicos, comparado con su tiraje y su audiencia, pues creo que tenían razón aquellos compas. Sí, sí, sí. Arturo, en todo esto que estamos hablando y que pues lo conocemos en el medio, todos sabemos ahora sí que quién es quién en el medio, y vaya que las historias que se contaban de Ili Ortiz eran las historias de un despilfarro y de una o de ostentación apabullante, no solo del uso del poder mediante todo ese despliegue de guaruras, de vehículos, de ambulancias, de llegadas en helicóptero, sino además su propia ropa. Alguien me contaba que en algunos de sus trajes tenía, en esos que llevan como, les llaman creo que gis o alguna cosa que es como una rayita que apenas se percibe en el color gris, una rayita blanca o algo así, que ahí llevaba su propio nombre y apellido a lo largo de todo, como pues una cosa exagerada. ¿Qué pensar de ese tipo de directores y de ejercicio del periodismo, Arturo Cano? Que yo no sé si sea suficiente para que demos la vuelta a la hoja de los herederos de Denegri, con que este gobierno de la 4T no les dé dinero, porque sigue haciendo falta una reforma, siguen haciendo falta cambios más profundos para establecer una nueva relación del poder con la prensa, con los medios de comunicación. Y cuando hablo de poder no me refiero solamente al poder político, sino también al poder económico. Y no me refiero solamente al poder del Ejecutivo Federal, sino a los gobiernos de los estados. ¿Cuántos de estos medios de comunicación, por ejemplo, de los que estamos hablando o que son criticados frecuentemente en la mañanera, siguen viviendo con jugosos contratos con gobiernos estatales? O algunos pues que siguen teniendo dinero de empresas privadas para defender sus intereses. O cómo vamos a llegar a una nueva relación del ejercicio periodístico con los medios de comunicación si en la misma mañanera, que tiene muchos aciertos como ejercicio de comunicación del gobierno, vemos fenómenos como el de las preguntas sembradas o el de supuestos reporteros que van ahí a hacer preguntas que les pagan, ¿no? Las famosas preguntas sembradas. Creo que hay una serie de temas que en la relación del poder con los medios de comunicación están todavía por resolverse y que la 4T no ha avanzado todavía en el tema de fortalecer esa nueva relación que requiere una sociedad democrática, una relación donde en los medios prevalezcan la pluralidad y donde haya apoyos a medios de comunicación que tengan relevancia social y no solamente que dependan de intereses económicos, ¿no? Es muy sabido en los estados de la República y aún en la capital, ¿no?, que siempre que comienza un nuevo proyecto político, el grupo que lo va a formar
recuerdo un caso reciente de Morelos en estos pasados comicios, por ejemplo, antes de fundar el partido político, llegó un grupo desde el Estado de México y fundó un periódico, antes que el partido, ¿no? Porque ese era el instrumento que iban a tener para golpear, para chantajear, para obtener dividendos políticos o económicos. Eso, en esencia, no ha cambiado y no es algo que esté tampoco en las manos del gobierno federal hacerlo, ¿no? Pero es una discusión pendiente que tenemos en el país. Bien, gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, pues el tema de esos directores de medios, que podríamos pasar revista a directores de medios electrónicos, particularmente la televisión abierta de alcance nacional, pero en términos generales, ¿cómo está poblado nuestro ambiente, nuestro gremio, de estas estampas de los hombres poderosos, directores o dueños de medios de comunicación, con sus desplantes para mostrar su cercanía con el poder y con sus mieles explícitamente exhibidas? ¿Cómo has visto todo eso, Juan Becerra Costa? Bueno, pues me recuerda algo que es muy simbólico de esto que estás mencionando, Julio. Todavía en la década de los 90, de los 2000, tú veías llegar a Jacobo Zabludovsky a algún lugar en su vehículo, que generalmente era un Mercedes-Benz, cuando en México no se vendían esos coches, por lo menos a inicios de los 90, pero más allá de lo ostentoso del vehículo, de lo llamativo, que era además indicativo, cuando tú veías a un periodista, un dueño de un periódico, con ese nivel de vida, pues era indicativo de que pues era corrupto, de que era vendido, de que recibía chayote. Mientras más elegante iba, pues más chayotero era, y lo constatabas en las páginas de su periódico o en las palabras que transmitían a través de la televisión o de la radio. Pero regresando al tema de Jacobo Zabludovsky, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, la matrícula, la placa de su coche era Eco 1. Y el de sus ayudantes, el de su escolta, Eco 2. Placas emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Decían SCT.mx. Pues, ¿a razón de qué, no? Como por qué tenía una matrícula especial. Y más allá de que puede sonar como una babosada el ponernos a hablar sobre las placas de un coche, es muy significativo de todo lo demás. Viajes en helicópteros, viajes en buques de la Armada, de la Marina, las casas, no sé si ustedes se acuerdan de que tenía Fonatur en distintas playas para invitar a inversionistas para que invirtieran precisamente en estas playas. Tenías la Casa Mixteca en Huatulco, la Casa Maya ahí por Cancún. No, pues era residencia de muchos periodistas, de periodistas chayoteros a los que el gobierno consentía y agasajaba, y era parte, ¿no?, del paquete Chayote Plus. Te vas a la Casa Mixteca ahí en Huatulco, ¿no? Y pues Julio, es un estilo de vida que por un lado podrían, no sé quiénes, envidiar por lo que podían adquirir, ranchos, casas. A Jan González le encantaba regalar a periodistas ranchos y casas. A mí me tocó ver cómo alguna vez le rechazó un regalito, caballos regalaban. Ah, no tienes dónde ponerlo, faltaba más. Ahí está también el terrenito. ¡Ay, las pacas! Era permanentemente todo este desfile de chayo, no solo en efectivo, sino en especie. Y sigue existiendo, nada más que ahora no sale en Palacio Nacional. Ahora sale, pues, de la iniciativa privada, sale de empresas extranjeras, sale de organizaciones políticas disfrazadas de asociaciones sin fines de lucro. Ahí el chayo sigue existiendo, lo que cambió fue su emisor. Pero sí, el desfile de privilegios, sobre todo en sexenios anteriores por el poder del Estado, no solo era pornográfico, Julio, era evidente a la vista. Y por eso me remití a la matrícula de Jacobo Zabludovsky, ¿no? Porque era el cinismo tal de andar por la calle. Miren, ahí voy yo. Bien, pues sí, ahí voy yo, véanme, sepan que soy el periodista todopoderoso. El Todopoderoso, aquel libro de Irving Wallace sobre fabricante de sus propias noticias,
para promoverlas como exclusivas e ir generando todo un imperio periodístico. Alberto Nájar, eso se expresa, los compromisos de los directores, los dueños, los jefes de redacción, jefes de información, en lo general, como diría López Obrador, con contadas excepciones que bien conocemos, pero en lo general, pues eso se manifestaba también en el control y la supresión de ciertas notas, reportajes, o la indicación de que en la nota o el reportaje no se incluyera algo y sí se destacara otra cosa. Eso sucedió con frecuencia, por ejemplo, con Ili Ortiz en el Universal, pero no solo en ese caso. ¿Qué recuerdas de ese tema, Alberto Nájar? Uy, si te contara. Sí. No, pues ¿qué les cuento a ustedes? No, pues nada más hay que, un dato que hay que me parece pertinente. Aquellas de TV Azteca que contabas, Alberto, y las órdenes que les daban muy estrictas de a qué personajes no podían mencionar, con quién no. Bueno, cuando borraron a Santiago Krill de las pantallas, ¿no? Hombre, pues sí, exactamente. Por la ley, que les quitó la publicidad. Sí, exactamente. O sea, digo, lo que se cuenta, que TV Azteca, Salinas Pliego, pues tiene una supervisión muy atenta de qué es lo que sale en su noticiero, y que él mismo inclusive en algún momento se ha llegado a ser como el jefe de información, el que establece qué va y qué no va y cómo se tiene que establecer qué tipo de notas. Lo vemos también en algo que me parece que es lo que les iba a comentar, que no sé si lo han notado, pero durante los tiempos de aquellos gobiernos, todos los noticieros de televisión, la primerita nota, y era casi como ya costumbre, era de la actividad del presidente. La primera, o sea, en todos lados. No había otra cosa, y tú ya sabías, si trabajabas en una redacción de televisión, que la primera nota, la más importante y la que se iba a comentar y destacar, era la actividad del presidente. Así haya sido cualquier cosa, con eso empezaba a ser noticiero. Y eso ya no ocurre ahora mismo. Quién sabe por qué, ¿verdad? Habrá que preguntarse. Pero sí, me contaba alguna colega, por ejemplo, de la red de periodistas de a pie, que hubo una elección cuando perdió Madrazo, en 2012, que cuando Madrazo fue candidato a la presidencia, no, fue en 2006, cuando Madrazo fue candidato a la presidencia, que el dueño, el dueño de un periódico, que no recuerdo el nombre ahorita, a ver si me acuerdo, se los comento, local, en Veracruz, en el sur de Veracruz, donde trabajaba esta compañera, pues era muy amigo de Roberto Madrazo, y cuando supo el resultado de la elección ordenó que el titular de su nota principal de ese periódico era que arrasa Madrazo en la elección presidencial. Todo el mundo le decía, oye, pero es que perdió Madrazo. No, aquí ganó Madrazo. Pero aquí ganó. Entonces, pues sí, ese tipo de historias son las que abundan, y a mí me parece que esto tiene que discutirse, tiene que revisarse, y tiene que corregirse de la mejor manera posible, porque tan mal hacen este tipo de situaciones de la alabanza sin freno a el presidente, al gobernante en turno. En los estados todavía se mantiene mucho esta práctica, desgraciadamente, como también lo hace una crítica disfrazada de libertad de expresión, que solamente se basa en descalificaciones sin investigación, en señalamientos pueriles, clasistas en muchos casos, con la reproducción sin nada, ninguna crítica, ni una revisión editorial de lo que se vierte en redes sociales, con la intención de cuestionar a un gobierno que ha decidido no entregar dinero como se entregaba antes. Eso no sirve para nada. Ahí perdemos todos, también los periodistas que no estamos en esa dinámica, porque desgraciadamente tenemos a un gobierno, un presidente que nos mete a todos en el mismo costal. Y eso lo vimos ahora, y fue la impresión que me quedó al observar el lenguaje corporal de la secretaria de Medio Ambiente. Me quedé con esa sin sabor de boca, con la idea de que los funcionarios cercanos al presidente parecen haberse comprado la idea de que todos los periodistas, todos, están en contra y no hacen distinción. Y esas generalizaciones tampoco son las adecuadas. Entonces yo creo que sí es importante hacer un balance, un análisis, volver al origen del periodismo, porque insisto, pues en esta dinámica no ganamos
nadie, ni siquiera con las historias que parecen divertidas. Yo recuerdo alguna ya para cerrar, que me contaban de Jacobo Zabludovsky, alguien que trabajó con él, que cuando llegaban a la revisión de las notas, que llevaban con su cuartilla, pues, que de ese entonces escribía a máquina, que la leía Jacobo Zabludovsky y empezaba a moverla, y le decía con su típico tono al reportero: oye, manito, esta nota está muy, muy, muy pesada. Y el reportero decía: sí, es que es muy crítica, tiene mucha información, muchos señalamientos, y contestaba a Zabludovsky: no, muy pesada de pesos, mano, ¿cuánto te fue? ¿Ya cómo te fue? Y recuerdo una también de un compañero, un compañero pues que llegó corriendo con el jefe de información, emocionadísimo, para decirle: oye, traigo una nota buenísima, es con la que tenemos que abrir con esta nota. Y el jefe de información, distraído, le pregunta: ¿ah, sí? ¿Sobre? Y se queda el reportero pasmado y dice: bueno, no, sobre no hubo, pero está buena la nota, de verdad. Ese tipo de historias que, bueno, ya mejor ahí le dejo, Julio. No, está muy bien porque pinta lo que era esa realidad, que también es importante que la recordemos y la planteemos, porque luego pareciera que hoy toda la posibilidad de hacer crítica, así sea en redes sociales solamente o en algunos cuantos espacios de televisión abierta o de prensa impresa, pero pues antes era dificilísimo poder escapar a esa realidad que fluctuaba entre el cinismo, el pragmatismo y la invasión del poder económico corruptor en todos los ambientes. Yo recuerdo que en aquella famosa columna Frentes Políticos de Excelsior, durante la etapa en la que estuvo Regino Díaz Redondo y sobre todo José Barrenechea, que era el subdirector, que era un personaje muy peculiar, pues a veces empezando la columna era: el funcionario fulanito es lo peor de este mundo por esto y esto otro. Y a media columna o al final, otro párrafo grandote diciendo: el personaje, el mismo, es grandioso, trabajador, cumplido, porque era una pelea de chayos. El que había entrado primero, y cuando llegaba a revisión y ya se había ido el columnista o la columnista, entraban otros y avisaban al personaje, al jefe de prensa, y le decían: no, ahí cámbiale, acomódale, y salía el mismo chorizo de columna con versiones distintas, porque finalmente eran sobres o dinero subterráneo distinto. Pero bueno, Arturo Cano, hay otro tema que me parece que es interesante. Hoy Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública en el gobierno federal, dijo que gobiernos de Peña Nieto y de Calderón tenían 31 contratos con empresas vinculadas a NSO Group y con Pegasus. ¿Cómo ves ese tema, Arturo Cano, por favor? Dio datos muy interesantes, sobre todo porque en la apertura de su informe habló de que NSO Group hizo estas transacciones con distintas dependencias del gobierno mexicano a través de empresas fachada, ¿no? O sea que también había una simulación desde el arranque, y que incluso muchos de estos contratos aparece que se presta un servicio distinto, algo no relacionado con el espionaje. Creo que han ido saliendo más y más informes, y ha variado la actitud inicial del gobierno, que parecía que no iba a profundizar. Ahora, con la decisión presidencial de publicar todos los contratos, leí por encimita hace un rato ya el informe que dio Rosa Isela Rodríguez, y ahí veo que falta, no sé si está en una parte que yo no haya visto, ya me dirán ustedes, pues lo que sabemos de que también el CISEN y sobre todo la Sedena tenía contratos con esta compañía, ¿no? Entonces sigue haciendo falta más claridad en esto, y también en un examen del pasado reciente, pero mirando hacia el futuro o al presente más bien, revisar o transparentar si este tipo de software sigue siendo utilizado o cuándo se dejó de usar,
porque, bueno, este es un escándalo que nos va a traer ocupados largo tiempo, porque somos país campeón mundial en número de espiados. Yo, la mera verdad, dudo mucho de la capacidad de los órganos de inteligencia del Estado mexicano para procesar toda la información de tantas personas espiadas. Me recuerda me recuerdan las risas de algunos dirigentes políticos que han leído su ficha del CISEN y han encontrado un montón de errores, exageraciones. Pues es que luego dependían de informantes muy chafitas, ¿no? Al parecer, los órganos de inteligencia del Estado. Creo que es muy pertinente el llamado que han hecho organizaciones de defensores y de periodistas, en el sentido de que es preciso que este tema de Pegasus sea esclarecido completamente, porque todo este número de personas espiadas durante el sexenio de Peña Nieto, esta práctica de espiar a esta gran cantidad de personas no puede verse aislada de lo que ocurrió durante ese periodo, que fueron los asesinatos de decenas de periodistas y defensores de derechos humanos, muchos de ellos que estaban siendo espiados por el propio gobierno. Entonces creo que ahí todavía falta que se ahonde en las investigaciones y que este gobierno esté dispuesto a esclarecer toda la información acerca de este software Pegasus y de otras herramientas parecidas que se hayan utilizado o se estén utilizando. Bien, gracias, Arturo. Sobre este mismo tema, Juan Becerra Costa, esos contratos de los que ha hablado hoy la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Me parece, Julio, no sé ustedes qué opinen, que estamos muy inmersos en una situación escandalosa de espionaje, en donde nos estamos constriñendo a ver a quienes sabemos que espiaron. Y aquí yo me pregunto a quiénes más espiaron y con qué intenciones y hasta dónde fueron. Voy a llegar ahí, pero si les parece, me gustaría hacer un poquito de historia. Tenemos esos 31 contratos relacionados a Pegasus, adquiridos durante los sexenios de Felipe Calderón y de Peña Nieto. 1.970 millones de pesos se gastaron, nada más para la compra y el mantenimiento de este software y para las bases de datos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y aquí, paréntesis, se quejan del gasto de la consulta popular, que ojalá podamos hablar de ella, ¿no? Pero, en fin, no es un tema nuevo. Históricamente, los gobiernos de México y del mundo entero han tenido instituciones encargadas de espiar a sus rivales o a quienes consideran que podrían serlo, o estar en contacto con quienes podrían serlo. Y en algunos casos, como sucede con los periodistas, se llega a convertir en un asunto rutinario. Antes era más evidente, ¿no? O sea, rápido les cuento que, pues, hijo y nieto de periodista, de niño yo levantaba el auricular del teléfono en casa, de esos viejos aparatos de disco, e inmediatamente se escuchaba un clic, segunditos después, con su respectiva interferencia, indicativo de que alguien comenzaba a grabar la conversación. Pues que en mi caso acaba de hacerse a los segundos de que la iniciaba, pues a quién le interesa escuchar la conversación de un niño, ¿no? Aunque sea con la secretaria de su padre, para preguntarle si estaba su papá en la oficina y para luchar también para saber cómo estaba. Entonces ahí dejaban de grabar, era evidente, porque la interferencia se iba, el momento en el que yo le avisaba a mi padre para que pudiera dar indicaciones sobre alguna cobertura. En fin, resultaría ingenuo pensar que los mexicas no tenían espías, ¿no? Aquel gran imperio. Estaban los poztecas, que eran comerciantes, que reportaban al imperio. Durante el virreinato, una red de espías por todo el territorio. Igual en la Guerra de la Independencia, toda la inteligencia y contrainteligencia con el movimiento que nos dio la independencia, los años posteriores, principios del siglo XX, el Departamento Confidencial, ¿no? Durante el movimiento revolucionario, los agentes investigaban a los candidatos de senadores, a diputados y a todo el mundo. Y luego está la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad, creada por Miguel Alemán. Dijo algo así: quiero como un FBI de guaraches, le dijo Alemán al coronel Marcelino Inurrieta, cuando le ordenó crear esta institución que durante décadas se manchó las manos con la sangre de miles de mexicanos. Y ellos escuchaban ya las conversaciones telefónicas, más de 100 personas al mismo tiempo en aquel entonces, y se convierte en brazo
de espionaje durante la Guerra Fría de los Estados Unidos en México, aquella Dirección Federal de Seguridad, y ya luego, en el 89, pues llega el CISEN, y entonces el espionaje telefónico se multiplica. Pero, ¿qué sucede? El espionaje de la delincuencia es más eficiente e incluso utiliza las herramientas y las tecnologías del Estado a través de sus topos. Y ya vamos entrando más en materia, porque ya vimos que el papá de todos ellos es García Luna. Entonces, no es de extrañarnos que existan contratos en los que se involucra el gobierno de Calderón con la empresa creadora del software Pegasus, a través de estas empresas fachadas con las que simulaban sus porquerías. 31 contratos durante Calderón y Peña. No insisto, a mí no me extraña, no es de extrañarnos. Gobiernos corruptos, asesinos, pues requieren de este tipo de tecnología para poder operar, ¿no? Y sabemos que se espió a periodistas, sabemos que se espió a políticos, porque han denunciado, porque incluso los periodistas son quienes más han investigado, mucho más que la fiscalía. Pero aquí lo que no sabemos es para qué más se utilizó Pegasus. O sea, no sabemos a qué grupos delincuenciales espiaron bien a bien, cosa que es de esperarse y que podría justificar la compra de este software. Lo que no sabemos es con qué intención se hizo, porque si fuera con la de desarticular sin distinciones a grupos criminales, entonces los resultados tendrían que estar a la vista. Y surge aquí la duda, si no se utilizó también como herramienta de operación de narcogobiernos aliados con grupos delictivos determinados, porque recordemos que la guerra contra el narco no fue así. Fue la guerra contra unos narcos que otros narcos con el gobierno llevaron a cabo. Bien, gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, sobre este tema del espionaje y de los contratos a las empresas proveedoras de estos sistemas en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto. Mira, a mí me llama la atención, bueno, que la investigación que se hizo, que presentó Rosa Isela Rodríguez, pues, se refiere a los contratos con el gobierno federal, que son los que pudo rastrear. Pero los mismos grupos de periodistas que investigaron, que hicieron esta investigación multinacional, han señalado que los datos que se hicieron públicos, por ejemplo, estos 15,000 teléfonos móviles registrados como posibles objetivos de espionaje, no necesariamente en México, por supuesto, no necesariamente son todos, y tampoco está claro si la investigación que hicieron este equipo de multinacional de periodistas abarca todo lo que significa la presencia de NSO Group y los contratos con Pegasus, las licencias que se autorizaron en México. Por lo tanto, no tenemos claro si efectivamente lo que se ha visto hasta ahora es todo. Y ese es un gran riesgo, porque como bien comentaba Juan, aquí lo importante es saber para qué más se utilizó este software Pegasus. Y yo quiero señalar algo que no se ha comentado suficiente, creería yo, en todo este tema. Y es que el uso de un software, un sistema de espionaje de esta naturaleza, sí es parte de un debate político, pero también representa un riesgo, y un riesgo muy real para las personas que pueden ser víctimas del espionaje. Nada más hay que recordar que el compañero Cecilio Pineda, periodista en Guerrero, fue asesinado una semana después de que su teléfono fue pinchado con este software. ¿Tuvo que ver el espionaje con Pegasus? No lo sé, no lo puedo yo afirmar, en principio porque no se ha investigado bien este crimen, pero la posibilidad está allí, puesto que la forma como fue asesinado implica que los sicarios sabían perfectamente en dónde se encontraba, lo ubicaron el momento justo en donde estaba en un servicio de lavado de automóviles, según entiendo, y lo asesinaron. Nada más por este hecho, creo que tenemos que elevar un poco el análisis y entender que la utilización de este software sí tiene que ver, tal vez como se ha mencionado en el debate político, con el miedo brutal de los gobiernos a la crítica o a la investigación independiente, es cierto, pero también tiene que ver con vidas que se ponen en riesgo, porque no sabemos a dónde va a dar la información. Si no sabemos quién la recaba, menos sabemos para qué se va a utilizar. Y me parece que esto tendría que ser también sujeto de análisis, y allí el presidente de la República, bueno, está haciendo su parte, por supuesto, pero creo que tendría que hacer más, tendría que castigarse, tendría que haber una investigación puntual, porque sí, el presidente puede decir, estoy acostumbrado a que me espíen, sí, pero no puede quedarse en ese ámbito, porque difícilmente a López Obrador como político, como es,
y a su familia le iban a hacer daño, pero a todos los demás, quién sabe, Julio, y ese es el problema. Bien, pues muchas gracias, Alberto Nájar. Invito a quienes nos escuchan, son ya las 2 de la tarde con 59 minutos, a que nos acompañen en una tercera hora especial que estamos organizando y en la cual le vamos a presentar el material de videos, de fotografías y de documentos que muestran y comprueban lo que dije hoy en la conferencia mañanera de prensa. Por problemas de comunicación, de logística o de lo que haya sido, y finalmente no es mi objetivo enredarme ni atorarme en eso, pero no se pudo presentar lo que solicité de que nos permitieran utilizar también la propia pantalla de la conferencia matutina de prensa, porque así fue como se presentó el caso que yo fui a impugnar en la propia pantalla. De ahí no se dio y bueno, no es materia ya de buscarle mayor complicación a este asunto. No se pudo, se acabó. Los vamos a presentar en esta tercera hora todos los documentos y los comentarios respecto a lo que hemos hablado en esta ocasión. Así es que los invito a que no se vayan. Nos quedan, son las 3 de la tarde. Los invito a que hagamos una última reflexión respecto a la votación de este domingo próximo, ya inmediato, respecto a la consulta popular sobre esclarecimiento de la conducta de exservidores públicos, que en lo general se menciona que sería sobre los expresidentes. Arturo Cano, ya en esta parte final, ¿qué opinas? ¿Qué llamado haces? ¿Qué reflexión sobre este tema, por favor? Pues desde el flanco opositor se ha decidido ignorar la consulta. Yo no diría boicotear, porque tampoco están activamente haciendo un llamado a impedir la instalación de casillas o algo por el estilo. Simplemente es ignorarla, criticarla como un ejercicio inútil. Y desde el lado de la 4T, lo que observo es que no hay demasiado optimismo respecto de que se logre el número de participantes. Bueno, vamos, la sola instalación de un menor número de casillas que la que hay en una elección constitucional dificulta mucho la participación, y tampoco percibo ánimo social de participación. Irán los entusiastas de la 4T, los que promuevan, y desde ese flanco, desde el flanco de la 4T, se ha convertido sobre todo en un ejercicio que apela a la memoria, que apela a la necesidad de recordar para no olvidar, para garantizar la no repetición, etcétera, etcétera. Del otro lado se le considera un ejercicio que no tiene ninguna utilidad, dicen parte del circo. Yo creo que está resultando un ejercicio útil en muchos sentidos, pero me quedo con lo que implica en términos de memoria, porque nuestra memoria suele ser muy flaca y olvidamos muy pronto lo sucedido apenas el sexenio pasado. Entonces yo creo que será muy importante ver a quienes salen a votar, cuál es la participación que se consigue, pero ya se logró por lo pronto, pues que hechos de nuestra historia reciente, que pueden ir desde el asesinato de perredistas durante el sexenio de Salinas hasta las atrocidades del régimen de Peña Nieto, pues sean examinados y estén en la palestra pública. Bien, gracias Arturo Cano. Sobre este tema, Juan Becerra Costa, ya en la parte final del programa, ¿qué invitación haces, qué reflexión rumbo a la consulta del próximo domingo? Pues una consulta, Julio, que es tema de discusión, ¿no? Que muestra la enorme polarización que vivimos, una polarización, me parece que cuya responsabilidad recae en ambas partes. Entonces tendrían que dejar aquí atrás filias y fobias de quienes están pues, en contra del gobierno actual, y ver que finalmente es un ejercicio de participación democrática, pues al que hay que acudir, ya sea para votar sí o para votar no, pero acudir. Me extraña aquí muchísimo que hay quienes dicen ser demócratas y plantean al mismo tiempo afirmaciones para no asistir a la consulta, como que es ilegal, dicen.
Por favor, la Suprema Corte avaló su constitucionalidad, o sea, su figura está prevista en nuestra Constitución. También tenemos la cantaleta ya aburrida sobre la aseveración de que la ley no se consulta, se aplica, dicen. Y a ver, de entrada, ¿se ha aplicado? O sea, ¿ustedes lo ven así? ¿Consideran que los expresidentes, pongamos de Salinas a Peña, actuaron cabalmente dentro de la ley? Nadie, ni Krause, bueno, ni Aguilar Camín creo que podría decir eso. ¿Se les ha juzgado? No. ¿La ley se ha aplicado? No. Se han cubierto las espaldas unos a otros bajo un mismo trayecto, ese que comparten de saqueo y de corrupción. Y además, ¿qué creen? La ley sí se consulta y se hace a través de parlamentos abiertos y de audiencias ciudadanas. Y esta consulta es un medio de democracia participativa. ¿Qué es costosa? A ver, costoso Pegasus. Y el dinero para llevar la consulta, el 1 de agosto está previsto en el presupuesto de egresos de la Federación y en los gastos ordinarios del Instituto Nacional Electoral. O sea, costosas las Harley Davidsons que usan en el INE para mensajería, o los sueldos, los viáticos de sus consejeros, esos sí son costosos. Y bueno, para quienes dicen que la consulta no sirve de nada, recuerden que pueden dejar un precedente en la historia de nuestro país si van a consultar, en el sentido de que pues, es la primera vez que los ciudadanos, nosotros, los ciudadanos, vamos a ser consultados. Y ya para acabar, recordar esta frase: y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Artículo 87 constitucional. O sea, de eso va la consulta, señores, de eso. Bien, pues gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, para cerrar esta mesa, por favor, tu reflexión, llamamiento o lo que tú desees rumbo a este domingo de consulta popular. Yo creo que lo importante es que quienes nos hacen favor de acompañar este programa, Julio, entiendan y se den cuenta de la importancia de que es un ejercicio ciudadano, que es un ejercicio que va más allá de la politiquería y de los malos o buenos deseos. Es la posibilidad de que esta herramienta sirva para que el poder pase a la gente, power to the people, como diría John Lennon. Y es importante también porque nos está mostrando justamente esta profunda contradicción que existe ahora mismo en las élites políticas y de intelectuales y la comentocracia del país, los que ahora, por ejemplo, hacen todo el esfuerzo posible, aunque lo disfracen de imposibilidades presupuestales o de falta de operación o las mismas leyes, etcétera. Me refiero a algunos consejeros del INE. Yo estoy seguro, y casi podría hacer una apuesta, de que en el próximo ejercicio de una consulta que va a ser en 2022 para decidir la revocación de mandato del presidente López Obrador, estos mismos consejeros van a estar muy, muy activos en la promoción de un ejercicio que ahora hacen todo lo posible por desanimarlo. Entonces eso nos muestra exactamente de quién es quién, pues, en este proceso electoral. Y en este proceso político, perdón. Y en ese quién es quién, lo importante es, para ya no consumir más tiempo, pues que vayan, que vayamos, que acudan, que no hagamos caso omiso, que hagamos caso omiso de estos augurios, de todo lo que se dice, y recordar que esto es para bien de todos. La consulta tiene que ir y lo importante es que la mayor cantidad de personas posibles acudan para que ese ejercicio no se pierda. Así es que nada, yo nada más digo, hay que ir como diría el Piporro en alguna de sus películas. Órale, el Piporro, Eulalio González. Muy bien. Bueno, pues, queridos compañeros de esta mesa de periodismo de este miércoles 28 de julio, pues muchas gracias por la oportunidad de contar con sus puntos de vista, sus reflexiones, sus opiniones en lo general. Espero que nos veamos el próximo miércoles y por hoy, pues muchas gracias, Arturo Cano. Muchas gracias, Julio. Nada más para agregar un dato a nuestro recuento de la chayoriqueza de algunos periodistas. López Dóriga, me recuerda a un amigo, presumía que diario usaba una corbata nueva, una Hermes. Estoy viendo en un googlazo simple que esas corbatas cuestan de 4,000 a 20,000 pesos. Nada más ahí. Bueno, porque se las regalaban, decían. Ajá. Bueno, pues, ok, gracias Arturo Cano. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes. Muchos abrazos, querido Julio. Descansa. Sí, aunque curiosamente, pues debido al ruido que hubo hoy en la mañana, pues obviamente me están buscando de varios medios de comunicación, entonces
voy a dormir como a las 10 de la noche, espero ya dar el ranazo, como luego dicen, y ya dormir. Pero bueno, ha sido un día muy intenso y pues hay que atender todo este tipo de cosas. Pero bueno, Juan, muchas gracias y espero vernos el próximo miércoles. Alberto Nájar, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas felicidades. Muy bien, muchachito, muy bien. Jejeje, jejeje. Muy bien, muchachito. Bueno, pues Alberto, muchas gracias y seguimos en contacto. Espero que nos veamos el próximo miércoles. Hasta entonces, gracias.